El doctor Lombardi fue mi profesor de historia cuando yo tenía aproximadamente 17 años y él era también bastante joven. No había contraído matrimonio todavía con la profesora y recuerdo que los dos me daban clase. Él me daba clase de historia y ella me daba clase de historia de Venezuela y ella me daba clase de literatura. De manera que yo estuve en esos años en los cuales todos éramos mozos, bueno, un poco jóvenes todavía, ¿verdad? Posteriormente, en la Universidad del Zulia, pude reencontrarlos a ambos en la Facultad de Humanidades y Educación, cuando ellos eran profesores y yo era estudiante de la Escuela de Letras. En aquella época la recuerdo a Lilia de Lombardi, también como profesora de la escuela, y a Ángel, que ya sí no fue mi profesor, porque él daba clase de historia en la Escuela de Educación. Siguieron los años andando, luego fue rector de la Universidad del Zulia. Recuerdo muy bien los años, el tiempo que él estuvo. Lo recuerdo como un buen rector, lo recuerdo como un rector que supo interpretar el sentido de lo que es la academia y de lo que es una universidad. Luego me ha tocado, por el tiempo que ya tengo en el museo, reencontrarme de nuevo con él, con su trabajo en la UNICA, donde he estado en alguna oportunidad dictando algunos talleres. He estado también a su lado en las publicaciones, lo recuerdo dirigiendo Signos en Rotación, aquella sección tan bella que tenía el diario La Verdad, donde se publicaba en cultura, se publicaba sobre cultura, sobre literatura, sobre semiótica, sobre filosofía. Nos tocó trabajar allí con él, con el profesor Álvaro Márquez, y luego una publicación muy bella y exitosa, que fueron una colección que se denominó Signos en Rotación. Todavía hoy esa colección pues ya no se vende. Esa dimensión de rector que tuve la ocasión de convivir esa época, yo creo que todos los que participamos de su gabinete coincidimos en eso. Era un hombre que, bueno, que nos reunía con cierta frecuencia, que nos escuchaba a cada uno nuestros planteamientos y estaba pendiente, ¿no?, de todas las funciones que cada uno de nosotros ejercía y que él supervisaba directamente. La vida de Lombardi discurre en esa ecología natural que es la universidad, al punto que cuando ha habido las tentaciones del poder, más allá de diligencias, de compromisos con la estructura central del poder, Lombardi ha declinado, pues, es decir, los ha oído, ha conversado, pero siempre él vuelve a la universidad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? La visión del hombre que es consecuente con una manera de redimir el mundo, porque aquí hay mucha gente que empieza en la universidad y terminan en la aduana de Maracaibo o el Ministerio de Obras Públicas, y no se puede ser rector y ser director de transporte, pues, de una institución cualquiera. No, es una tarea muy particular y enaltecedora en toda sociedad moderna, la de la educación, la de administrar, gerenciar lo académico, ¿no? Entonces, fíjate, a mí me parece eso muy distinguido en Lombardi, que él se haya negado, y no es que no ha tenido las oportunidades, sí ha habido las tentaciones, como te dije. Lombardi fue propuesto por sottovoce en un momento del periodo de Chávez para ministro de Educación. ¿Sí? Al comienzo, cuando no se veía todavía claramente el horizonte, ¿no? Y él tenía sus ideas muy claras. Lo llamó, conversó y le dijo que no, que por ahora no. Entonces, a mí me parece
eso, digamos, una actitud coherente, fuera de la demagogia y sobre todo de esas ambiciositas menores frente al poder, ¿no? Lombardi primero fue la primera posición que él logró dentro de la Universidad del Zulia fue la de decano. Fue decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Antes había sido también, por su lucha política y universitaria, había estado de representante de los profesores ante el Consejo de Facultad, tomando esa experiencia necesaria dentro de la vida política universitaria. Fue decano de la Facultad de Humanidades y Educación y posteriormente se lanza a rector de la Universidad del Zulia, donde hizo una extraordinaria labor. Se destaca sobre todo en cuanto a elevar el nivel académico de la universidad, porque realmente Lombardi nunca ha sido un político partidista, sino un universitario a carta cabal, ¿no? Y posterior al rectorado, bueno, pasa a ser el rectorado de Luz, quiero decir, pasa a ser el rector de la Universidad Humanística Cecilio Costa, donde yo destaco el papel fundamental que ha tenido Lombardi en la Universidad Cecilio Costa, es que la ha puesto como la Universidad de la Cultura, que está dedicada fundamentalmente a la parte humanística, es decir, a ser al hombre, a contribuir a ser al hombre.